Vamos a comenzar viendo los satélites de la Luna planetaria. Los cinturones de asteroides, como ustedes recuerdan, son dos. Tenemos el cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter, y el cinturón de asteroides que está más allá de Neptuno, que es el que llamamos el cinturón de Kuiper. Entonces vamos a ver allí los centauros, que son unos objetos menores que se encuentran a mitad de camino entre estos dos sistemas de asteroides, y los llamados objetos del cinturón de Kuiper o transneptunianos. Aparte vamos a trabajar los cometas, las radiantes meteóricas y los asteroides que se acercan a la Tierra o NEOs, y el origen y evolución del sistema solar. Con eso terminaríamos la visión descriptiva de los cuerpos más cercanos a la Tierra. Claro, desde una perspectiva un poco distinta, ¿saben? Afortunadamente, somos afortunados, estamos en el siglo XXI, y esto antes era objeto de la astronomía. Solamente la astronomía era la que estudiaba los planetas y los cuerpos del sistema solar. Hoy en día el sistema solar es más que todo estudiado por la geología y por los geólogos, y curiosamente hasta por los meteorólogos. Y la razón es que hay casi un consenso que cuando un objeto del sistema solar ya es visitado por naves espaciales, deja de ser del dominio exclusivo de la astronomía. Entonces, claro, ya tenemos naves que han traído inclusive muestras de otros mundos, como en el caso de la Luna, y entonces gran parte del estudio de la Luna es geología planetaria, ¿ves? Se escapa un poco de la astronomía. Lo mismo pasa de cada vez que tenemos naves que han llegado, se han posado sobre cometas, sobre satélites naturales tan lejanos como Titán, que es una proeza tecnológica. Sobre Venus también hemos descendido. Bien, entonces vamos a empezar a ver cuáles son los cuerpos menores. Primero vamos a estudiar los satélites planetarios. Estos son unos tamaños comparativos de algunas de las lunas. Lo que yo quiero que ustedes noten es que prácticamente las 4 lunas de Júpiter y la principal luna de Saturno, Titán, son mayores que la Luna. Digo prácticamente porque Europa, aunque es un poquitico más pequeña que la luna nuestra, es de su orden de magnitud. Todas las demás lunas esféricas del sistema solar son bastante menores. Entonces esto nos da una idea de que estudiar los planetas terrestres como Marte, Mercurio, Venus y la Tierra equivale a estudiar las lunas de los planetas, ¿no? Hay muchas y cada día cambian. Entonces es todo un problema. ¿Cuál es el tamaño mínimo que debe tener una luna para ser considerada como tal? Si yo tengo un objeto de 2 kilómetros dando vuelta alrededor de Júpiter, ¿es una luna de Júpiter o es simplemente una partícula del espacio atrapada por Júpiter? ¿Ves? Entonces hay que tenerlo en cuidado. Entonces, digamos, hasta enero de este año, con toda seguridad, el planeta Neptuno tenía 14 lunas. De esas 14, solamente yo menciono 3, que es Proteo, Tritón y Nereida, porque son las que tienen un tamaño apreciable. Sin embargo, las únicas que son esféricas prácticamente son Tritón y Nereida. De manera que si alguien te pregunta cuáles son las lunas de Neptuno, tú les puedes decir, bueno, tienen una cantidad de objetos pequeños que giran alrededor de Neptuno, decenas de ellos, y solo Tritón y Nereida se pueden considerar sus lunas.
Lo mismo puedes decir, por ejemplo, con Urano, que aparte de Puck tiene Miranda, Ariel, Umbriel, Titania y Oberón. O sea, que con que tú digas que son 5 o 6 también, de un total de, hasta la vera del conocimiento actual, de 27 satélites. Lo mismo puede ser de Saturno, le han conseguido 61 y en realidad Saturno tiene infinitos satélites. Cada partícula de los anillos de Saturno en principio es un satélite. Por eso yo me preguntaba, y les hago a ustedes la pregunta de reflexión, ¿cuál es el tamaño mínimo que debe tener un objeto para ser considerado una luna? Sobre eso se está discutiendo y no se ha llegado todavía a un consenso, pero se sospecha que pronto llegaremos a un consenso. Júpiter, como ustedes saben, tenemos las 4 lunas principales, los satélites galileanos, que los podemos ver perfectamente con un telescopio pequeño, ¿sí? Y un total de 63 lunas. Marte solamente 2 y la Tierra, que sepamos, solamente tiene una. Las vamos a estudiar al revés, vamos desde el sistema solar exterior hacia el interior. Quiero dejar a la Luna de último porque de la Luna hay muchas más cosas que decir. Entonces, los satélites de Neptuno, como ya les comentaba, teníamos 14. De esos 14 valdría la pena mencionar en primer lugar a Tritón. Fíjense una cosa, Tritón es un cuerpo muy helado, lo único que tenemos son imágenes de él vistas con telescopio y las que nos han llevado los satélites más recientes, que son estas que tenemos acá. Nereida y Proteo, por ejemplo, no merecen mayor atención. Son unos cuerpos amorfos, ¿sí? Y tienen el aspecto de una roca sedimentaria. Llama mucho la atención que pareciera que fueran asteroides atrapados por Neptuno, ¿ves? Ahora, ¿por qué algunas lunas tienen la forma esférica y otras no? Eso tiene que ver con su proceso de formación. Si la Luna se formó a partir de planetesimales junto con el origen del sistema solar, cabe esperar que su forma sea esférica, así sea relativamente pequeña. Si tienen un origen que no es el origen planetario, sino que fueron atrapados a posteriori, ¿sí? Como si fueran asteroides, entonces es muy probable que su forma sea no esférica. Entonces, en el caso de Tritón, podemos casi estar seguros que si Tritón debió haberse formado junto con el sistema solar, tanto por su tamaño como por su forma esférica. Es evidente que si un objeto es muy grande, tarde o temprano va a tener forma esférica, porque las fuerzas de gravedad son lo suficientemente importantes como para que el centro sea caliente y entonces se mueva como un fluido y tenga algún tipo de dinámica sobre la corteza, ¿ves? Si el objeto es pequeño, entonces no tiene por qué ser esférico. Es muy fácil también de imaginarlo nosotros con la física que conocemos, ¿sí? Si tú tienes un objeto que es rígido, pues puede ser alargado. Pero si tú tienes un objeto fundido, así sea de metal, como los balines con los cuales se fabrican los balines con los cuales se fabrican las municiones para escopeta, ¿cómo lo fabrican? Pones una colada de hierro y esa colada se deja caer y adquiere forma esférica, ¿ves? Entonces, si un objeto es líquido, tiende a tener forma esférica. Pudiéramos teorizar muchas cosas sobre las lunas de Neptuno, pero sería ocioso de mi parte darles aquí dimensiones, números, que si la temperatura, ustedes bien saben que la temperatura que se pueden dar de estos objetos no es una temperatura de termómetro, es una temperatura efectiva. Sí, que usando la ley de Stefan Boltzmann decimos que la temperatura es proporcional a la emisión de la radiación, vemos el máximo de emisión de la radiación y tomamos la raíz cuarta de la emisión. Tenemos también, entonces ahora vamos a Urano. En Urano es un poco más interesante porque aquí tenemos más objetos de todos los satélites de Urano, que son bastantes. Podemos tomar en particular los primeros 6, aparte de Puck, Miranda, Ariel, Umbriel, Titania y Oberón. Por cierto, Miranda no tiene nada que ver con nuestro prócer Francisco de Miranda, como detalle curioso. Miranda, como ustedes saben, es un nombre mitológico de una de las Nereidas. Entonces, por eso es que Miranda era el nombre de una deidad griega, pues. Ese es el nombre, ¿no? Entonces, lo interesante de Miranda es lo siguiente: cuando vieron esta foto, los científicos del Jet Propulsion Laboratory llegaron a la conclusión que Miranda había sido hecha por un comité, porque era un conjunto de características irreconciliables en su superficie, ¿ves?
eran puras características que obviamente eran como parches, ¿no? Eran parches que eran inconexos unos de otros. No se entiende la geomorfología de Miranda. No se entiende por lo siguiente. Cuando ustedes ven aquí con detalle en la ilustración, vemos que hay unas regiones que se nos antojan muy parecidas a lo que vemos en Mercurio y en la Luna, pero hay otras regiones que son como placas completas, como si hubiera habido una tectónica de placas. Y hay otras partes que muestran grandes cañones, pero se sabe que Miranda no tiene ningún volcán activo. Entonces pareciera que hubiese sido la fusión de varios objetos. No se comprende muy bien, es motivo de estudio, qué es lo que tiene o cómo se pudo haber formado las características de Miranda. De Ariel, Umbriel, Titán y Oberón se sabe muy pocas cosas, solo unas pequeñas imágenes. Si notamos algunas características resaltantes, podemos ver unas especies de cañones, ¿sí? y de circos, mucho mayor que los que vemos en la Luna. Entonces esto llama mucho la atención. ¿Cómo pudieron formarse esa suerte de acantilado? Luego todos los objetos menores atestiguan grandes impactos meteóricos y de asteroides que tiene que ver con lo que se cree que fue una época después de que el sistema solar se formó, después que los cuerpos estaban formados, le llegó una gran cantidad de asteroides que bombardearon el sistema solar. Y eso es lo que se conoce como el gran bombardeo tardío, LHB por sus siglas en inglés, ¿sí? El LHB por sus siglas en inglés lo que significa es que es un bombardeo tardío en relación al origen del sistema solar. Porque si hubo un bombardeo cuando el sistema solar se estaba formando, pues simplemente no quedarían huellas. Ya estos objetos estaban solidificados cuando tuvieron una serie de impactos muy importantes, ¿no? Y muchos además. Llama la atención en Umbriel, sin embargo, esta zona blanca que parece, algunos han interpretado como un casquete polar o un casquete de hielo. No sabemos si es hielo de agua o hielo de metano o hielo de CO2. Hasta ahora no lo hemos determinado. Obsérvense los tamaños relativos que son muy pequeños en comparación con Urano. Ya habíamos comentado que, como ustedes recuerdan, los planetas gigantes tienen un sistema de anillos, todos ellos, ¿no? En cuanto a los satélites de Saturno, hay mucho más que contar. Hay muchos, los satélites de Saturno, como ustedes ven, hay algunos muy pequeños como Prometeo, Llano, Epimeteo y Pandora, que no tienen forma esférica. Entonces, al ser muy pequeños y no tener forma esférica, ¿qué podemos decir de ellos? ¿Son asteroides o son realmente lunas propiamente dichas? Los más interesantes son Mimas, Encelado, Tetis, Dione, Hiperión, Japetus y Febe, que son los más grandes. Hiperión, sin embargo, a pesar de que tiene un tamaño, digamos, bastante mayor que otros, que se pudiera casi comparar al de Mimas, Hiperión tiene una forma más bien asteroidal. Titán es el que es más interesante de todos, porque por su enorme tamaño, como ustedes recordarán, Titán es más grande que la Luna, de manera que tiene el tamaño casi de un planeta, y al tener un tamaño muy grande, tiene masa grande, y al tener una masa importante, tiene la capacidad de retener algunos gases, y por lo tanto no os tienes que extrañar que un satélite como Titán tenga atmósfera, de hecho la tiene. Tetis, Diones y Rea, sin embargo, atestiguan unas características bastante raras, ¿no? Fíjense ustedes, en las últimas noticias que tenemos de Enceladus, de la zona espacial Cassini, es que en Enceladus se han conseguido estas estructuras que vemos aquí. Entonces estas estructuras, estas especies de líneas que vemos aquí, ¿sí? Parecen ser la superficie congelada por espectrometría difusa o de reflexión. Les cuento, la luz refleja sobre la superficie y podemos estudiar las propiedades de reflexión. Si nosotros la luz visible la hacemos reflejar sobre distintos objetos, ¿sí? La forma como la superficie refleja los objetos la podemos caracterizar. Y eso nos daría una información sobre de qué superficie se trata. Si la superficie no es exactamente pulida, como si fuera un espejo, la superficie va a absorber algunas longitudes de onda y va a reflejar otras. Todo haz de luz que incide sobre un objeto es parcialmente reflejado y parcialmente absorbido o transmitido. No sé si me estoy explicando. Entonces, se puede contabilizar. Hoy en día eso se hace, es una técnica mucho más moderna de espectroscopía que se llama espectroscopía por reflexión. Entonces, es lo que se hace para sacar la información desde los satélites artificiales. Sabemos cómo reflejan las nubes la luz del sol
Y así podemos saber si la nube es de agua, o es una nube de polvo, o es una nube de arena del Sahara, o por el contrario, si es una nube volcánica, de polvo volcánico. Porque visto desde el satélite arriba, la nube que estamos viendo en el planeta Tierra, pues pareciera que fuera una nube simplemente. Pero ¿qué tipo de partícula tiene? Bueno, de la espectroscopía de reflexión podemos saber su composición. Eso se ha hecho en particular con encelado. Entonces lo que se sabe es que esta superficie parece que tuviera, entre otras cosas, agua, y que esa es una superficie de hielo congelada, porque las características de reflexión nos dicen que es agua. Bien, entonces se ha hecho un estudio más detallado con la sonda Cassini, y se ha encontrado, los últimos datos, que es que Encelado tiene un océano debajo. ¿Por qué? Bueno, porque se puede saber la temperatura interna y se han visto pequeñas emanaciones como geyser. Y cuando toman con espectrógrafo, ahí sí espectrografía del visible, lo que sale de los geyser, han encontrado que lo que bota el geyser es agua, entre otras cosas. Entonces, si hay un geyser de agua, la superficie tiene hielo, pues debajo tiene que haber, a medida que tú entras en profundidad, la temperatura a medida que te acercas, que te acercas al centro del objeto, tiene que aumentar, entonces se concluye que debe haber un océano. Pero se concluye que debe haber un océano, o sea, es modelo dependiente, ¿ves? No es una observación directa. Habría que esperar que una nave descienda sobre la superficie de Encelado para poder estar seguro que hay un océano de agua. Bien, como ustedes saben, bueno, en el caso de Helena, Telesto y Calisto no tenemos mayores datos, pero descartamos que pudieran tener una atmósfera o una superficie interesante. Con Tetis tenemos la misma situación que tenemos con Mimas. Vemos que hay huellas evidentes del bombardeo masivo tardío, y eso nos permite concluir que como esas huellas persisten, no hay una geodinámica sobre la corteza. Sin embargo, en Encelado, aunque vemos algunos efectos de cráteres, no vemos la superficie tan erosionada como en los otros satélites, lo que nos viene a corroborar que hay una dinámica geológica que en este caso debe haber un mecanismo de meteorización que borra las huellas de los impactos. Como no se han observado volcanes, sino lo que se ha observado más bien que es frío, entonces se concluye que lo que está modelando la superficie, ¿no?, es la erosión de algún líquido. En este caso particular se supone que es agua. Pero son todas evidencias bastante indirectas. En el caso de Dione también hay quienes han especulado que hay algún tipo de dinámica que moldea la superficie y que erosiona y suaviza la superficie, porque tanto Dione como Titán y como Encelado no muestran el intenso huellas de bombardeo tardío que sí observamos en los otros satélites. Bien, vamos ahora con lo que son un poquito más grandes. En el caso de Rhea, Titán. En el caso de Rhea y Titán es bien interesante porque ambos parecieran que tuvieran suficiente masa como para adquirir una atmósfera. No se han descubierto en Rhea todavía ningún componente atmosférico porque simplemente no hemos llevado naves allí. Pero como sí una parte de la sonda Cassini-Huygens llegó sobre Titán, entonces se acercó lo suficiente y hemos visto, y esta es la fotografía de la atmósfera de Titán. Por supuesto que en falso color, aumentando el contraste. Lo interesante es que es una atmósfera que tiene un espesor bastante apreciable, y eso nos concluye que efectivamente hay una atmósfera allí fundamentalmente de metano. En Titán hay un ciclo hidrológico, bueno, no será hidrológico, el equivalente al ciclo hidrológico del agua lo hace otro componente, CH4, que es el metano, ¿sí? Es interesante que en Titán se han detectado rayos y relámpagos, ¿ves? Pero no, en rayos y relámpagos que no están asociados al ciclo hidrológico del agua porque no tiene agua. Hay lagos inclusive, ¿no? Hiperión y Japetus tienen un problema. En el caso de Hiperión es que se nos antoja como un gigantesco coral. Entonces los geólogos no entienden cómo explicar esa dinámica. Porque no es los cráteres es lo de menos. Es que la superficie es porosa. Tiene poros igual o vesículos gigantescos, por supuesto, porque a los tamaños que estamos mirando, esos vesículos tienen decenas de kilómetros. No hay que extrañarse, la Luna también los tiene, ¿sabes? En la Luna hay pequeños vesículos sobre la superficie lunar, se han encontrado, especies como de cuevas.
Hay bastantes, están reportadas inclusive. Pero lo interesante es que en Hiperión son verdaderamente colosales. Entonces, pareciera que en el proceso en que se formó Hiperión, se escapó algunos componentes volátiles, ¿sí? Y formaron esas especies de vesículas, porque es típicamente la formación que se consigue en las montañas recién formadas en Hawái. En Hawái, cuando se forman nuevas zonas por las erupciones volcánicas, los gases se escapan del magma y producen unos túneles. Entonces, ese tipo de dinámica es la que vemos en Hiperión. Lo curioso es que es la única luna y el único objeto del sistema solar donde lo vemos. Entonces, Hiperión es bastante curioso. En el caso de Japeto, tenemos también problemas porque en Japeto no se entiende el origen de estas manchas. Estas manchas oscuras y blancas no nos quedan muy claras. De momento se nos antoja, es evidente que son dos materiales distintos, pero la pregunta es, ¿cómo pudieron haberse formado? Si ambos son dos materiales muy heterogéneos, ¿y cuál fue el mecanismo que lo formó? Fíjate que su forma redonda nos acusa que tuvo que haber sido formado por planetesimales cuando eso estaba en fase líquida. Bueno, ¿y cómo se pudo haber formado con dos materiales tan heterogéneos y dar esa amalgama de dos materiales distintos? Y evidentemente los grandes cráteres que vemos en Japeto, que lo hemos visto también en otros, nos acusan el bombardeo tardío, ¿no? Sin embargo, como dato curioso, ¿sí?, no se han encontrado erupciones volcánicas en Japeto. Hay gente que ha teorizado que este material oscuro es porque se depuso sobre la superficie detritus de volcanes como de otras de las lunas, pero no hay todavía modelos convincentes. Pasamos así muy rápidamente a los satélites de Júpiter, que como les dije eran muchos, pero que solamente vale la pena mencionar 4, que son los galileanos, porque los otros son pedazos de roca básicamente o de asteroides. En particular, permítanme comentarles uno de los que es muy curioso, es Calisto, porque en la superficie de Calisto realmente tiene muchas imprecisiones, es muy rugosa, es extremadamente rugosa. Entonces, no es fácil explicar esto, porque si fuera por impactos de meteoritos o impactos asteroidales, no tiene por qué formar tanta irregularidad. Entonces, eso nos dice que tuvo que haber habido un mecanismo que erosionaba eso. ¿En qué otras partes del planeta Tierra vemos esas formaciones así? Traten ustedes de recordar, en sitios como el Cañón de Colorado, donde el viento juega un papel importante y erosiona las rocas, ¿sí? En otras partes, en los desiertos, ¿sí?, o en los sitios que estuvieron inundados por el agua y da estas regiones escabrosas. La cuestión está que en Calisto hasta ahora no le hemos detectado ninguna componente atmosférica. Y luego Calisto tendría que tener vientos importantes para poder producir esa meteorización. Entonces es algo tan simple como una superficie, cuando uno trata de entender los procesos que la moldearon, es decir, cómo se meteorizó Calisto, pues sigue siendo un enigma. De manera que hay muchas cosas que podemos estudiar. El propio Ganímedes tiene muchos problemas. Fíjate, Ganímedes es un mundo que se sabe que tiene atmósfera, es por supuesto el satélite más grande del sistema solar, ¿sí? Es bastante más grande que la Luna y que Mercurio, y sabemos que tiene una atmósfera cuyos componentes todavía no conocemos. Sospechamos que tiene CO2 y que tiene nitrógeno, pero la temperatura en que está allí, pues evidentemente es una temperatura en que esos gases deben estar casi en forma licuada sobre la superficie. Una de las cosas sorprendentes es este tren de impactos. Pareciera que fuera un conjunto de impactos uno detrás de otro. La única forma de entender eso era que estuvieran llegando impactos y él estuviera rotando y los impactos vinieran desde el mismo lugar, ¿sí? Porque no se entiende cómo hay esta sucesión de cráteres que atestiguan todos tener más o menos la misma forma y el mismo tamaño y además provenir de la misma dirección. Entonces, tenemos algunas dudas sobre cuál es sobre cuál pudiera ser el origen de estas características. Otra de las cosas que vemos es que hay unas regiones que tienen también muchos riscos y cañones, ¿no? Esto es muy importante porque cada vez que tú veas cañones de ese estilo, tú tienes que explicar la dinámica de eso.
¿Cómo se formó? Porque los cráteres es muy fácil, le pegó un objeto desde afuera por el bombardeo tardío. Ajá, pero ¿y cómo es que formaste cañones? ¿Cómo es que tienes superficies escarpadas? ¿Cómo es que tienes relieve y montaña? Entonces tienes que hacer hipótesis sobre cómo es por dentro ese objeto. Y entonces tienes que poner la observación de la geología de estos mundos ha permitido poner en duda lo que antes teníamos como cierto para la orogénesis en la Tierra. Por eso es que les decía hace el comienzo que el mayor estudio de la geología planetaria lo hacen son los geólogos, porque entonces ellos ahí pueden modelar nuestro... bueno, yo supongo que ustedes van a editar esto en algún momento, ¿verdad? Pues vas a tener que editarlo, porque si no prendes el aire nos vamos a desmayar todos. Tenemos que prender el aire necesariamente. Si les noto a todos ustedes, les noto en la cara, al cabo de 10 minutos están todos desmayados. Bien, voy a tratar de ir un poquito más rápido, ¿ok? En aras de la... Bueno, de los satélites de Júpiter, entonces, ya habíamos mencionado particularmente Ganímedes y Calisto. Vamos a tratar de hablar ahora de los que son más interesantes, que es Io y Europa. En particular en Io, también atestigua una superficie que ha sido modelada por una dinámica interna, puesto que a simple vista se le ven pocos cráteres de impacto. Si hubo un bombardeo tardío que llenó de cráteres todas las lunas del sistema solar, ¿cómo es que Io acusa muy pocos cráteres de impacto? Entonces la explicación la tenemos de inmediato. Tuvo que haber tenido volcanes. Y claro, lo sabemos desde que llegaron las naves Voyager. Efectivamente, hay una cantidad enorme de volcanes activos en Io, ¿sí?, que han ido moldeando la superficie. En el caso de Europa es el más interesante de todo, porque en Europa vemos estas estructuras que la gente interpreta igual, porque estas fotos cuando se toman desde satélite para la Antártida se muestra exactamente lo mismo. Son fricciones en el hielo, ¿sí? Fricciones de una superficie helada, y entonces se dice que hay un hielo y que si hay un hielo en la superficie, el núcleo tiene que estar muy caliente, debe haber un punto entre la superficie y el núcleo donde el material es líquido. Entonces uno puede hacer modelos sobre eso y estimar. Y entonces uno dice, bueno, entonces Europa tiene un océano de 10 kilómetros de profundidad, o de 200 kilómetros de profundidad, o de 4.000 kilómetros de profundidad. Pero esos son modelos dependientes. Hasta que no descienda allí una nave, no podemos estar seguros de ello. Es modelo dependiente porque tú tienes que empezar a suponer cómo es la estructura interna. Pues son suposiciones. Entonces, cuando alguien te diga que hay un océano de 200 kilómetros sobre la superficie, debajo de la superficie de Europa, bueno, tú lo que puedes es mirarlo con una sonrisa y decirle, bueno, sí, es posible, pero no más de ahí. Porque no tenemos seguridad de que lo que está debajo es un océano de agua. No tenemos ninguna seguridad. Eso es modelo dependiente. De hecho, los océanos de la Tierra no son de agua. ¿Cómo, profesor? Es de agua salada, es agua y cloruro de sodio, ¿ok? No es solo agua, ¿ok? Entonces, claro, ¿cuál es el equivalente al cloruro de sodio en Europa? Bueno, el sulfato de magnesio. Entonces, bueno, esto nos deprime un poco y nos corta las expectativas, ¿no? Porque ya no podemos hablar de una biología igual a la de la Tierra, ¿no? Es evidente que lo que tenemos ahí debajo es sulfato de magnesio. ¿Y eso cómo se sabe? Bueno, porque se ha tomado la espectroscopía y se sabe que eso es agua, y lo que se ha visto es sulfato de magnesio. Bastante sulfato de magnesio, no cloruro de sodio. ¿Cómo será la biología ahí? Si la hubiera, no lo sabemos. ¿Sí? ¿Cuál es? La densidad del sulfato de magnesio es distinta que la densidad. Cuando tú diluyes sulfato de magnesio en agua, no tiene la misma densidad que sal en agua. El sulfato de magnesio a ustedes se les antoja que tiene mayor peso molecular que el agua, entonces, que el agua salada. Entonces es evidente que un océano de sulfato de magnesio tendrá que ejercer mucha más presión en el fondo que de agua salada. Luego, ergo, cuando tú haces el cálculo para saber cuánto es la profundidad del océano, pues la profundidad del sulfato de magnesio debe ser menor que el equivalente de una de agua. Entonces no hay que ser tan optimista con que vamos a tener no sé cuántos kilómetros de agua líquida, porque es posible
que como esto es menos profundo que en el océano terrestre, las temperaturas ahí no sean suficientes para diluir el agua y lo que tengamos es puro hielo. Entonces, hay que esperar a que desciendan allí naves, entonces seamos menos optimistas, ¿no? Bueno, por supuesto, uno no puede decir esto, digamos, a quienes financian los proyectos. Quienes financian los proyectos hay que decirles sí, que hay la expectativa de que haya agua y que haya vida para poder mandar la nave, porque de otras maneras no nos financian, ¿no? Bueno, los satélites de Marte, que son dos, Phobos y Deimos, son sumamente interesantes, porque ustedes van a ver aquí dos cosas interesantes. La primera que ven, porque sé que les llama la atención porque es que las naves que han llegado a Marte últimamente han podido ver los eclipses de sol en Marte, que además son muy frecuentes, ¿no? Entonces, en particular Phobos tiene un tamaño bastante apreciable cuando pasa por el disco de Marte, y la última nave espacial, recuérdenme, la Spirit creo que fue Curiosity, fue la que logró detectar eso. En el material que ustedes tienen, tiene las películas completas. Hay varias. Y una de las que tienen es esta, ¿sí? Donde está precisamente Phobos eclipsando el Sol. Los eclipses de Phobos en el Sol son siempre parciales. Ninguno puede ser anular porque Phobos y Deimos pues, tienen una superficie bastante irregular. Hay muchos problemas con Phobos y Deimos que no entendemos. Por ejemplo, estos enormes cráteres tuvieron que haberse formado necesariamente cuando se estaban formando Phobos y Deimos. Porque cuesta pensar o imaginar que un impacto tan grande como esto, si la superficie hubiese sido completamente sólida, se habría destruido o se habría fragmentado. La única manera es que él estuviera con material bastante plástico. Entonces, sí, entonces el material era plástico. Entonces los cráteres que están aquí tienen que ser posteriores, ¿ves? ¿Por qué? Porque si los cráteres hubiesen sido de la misma época, cuando el material era plástico, pues no hubiesen quedado huellas de ello. Entonces, estudiando la superficie se hacen algunos análisis para reconstruir la historia de los materiales, ¿no? Aquí tienes tres imágenes efectivamente de cómo Phobos pasa delante del Sol. En el caso de Deimos es bien curioso porque dado la rotación de Marte, como Phobos adelanta el periodo de rotación de Marte, llega un momento en que pareciera que Phobos sale por el oeste y se oculta por él. Sale por el oeste y se oculta por el este. Claro, porque es tan rápido que antes que Marte dé una vuelta, ya él ha dado una vuelta. Entonces su movimiento aparente es al revés de lo que estamos acostumbrados a ver. El caso de Deimos está muy lejos y Deimos es muy pequeño, de manera que visto desde Marte, Deimos se ve poco más o menos como una estrella de primera magnitud. Yo he tenido mucha curiosidad porque yo no he visto hasta ahora, si alguno de ustedes lo ha captado, háganmelo llegar. Me gustaría saber cómo es el cielo de Marte, cómo es el cielo nocturno de Marte. Yo no he visto imágenes de ella. Sé que cuando transmitieron la primera imagen del Sol me llamó la atención porque le veía un tamaño aparente del Sol muy grande. Yo los animo a algunos que sea bien curioso. ¿Cuál es el tamaño aparente del Sol en Marte? Eso lo podemos calcular. Sabemos el radio del Sol. Sabemos la distancia de la Tierra de Marte al Sol. Si sabemos la distancia de Marte al Sol y el tamaño aparente y el tamaño real del Sol, ¿cuál es el tamaño aparente del Sol en Marte? Yo hice el cálculo y debí haberme equivocado en algún lado, porque a mí se me antoja que el que muestran estas imágenes es muy grande para el cálculo mío. Entonces no sé dónde está el error. Yo de todas formas, como curiosidad, y estas clases son para divertirnos, yo ya sé que la vas a editar y esta parte la puedes quitar, ¿ok? A mí me gustaría que alguien repitiera el calculito, que es un cálculo elemental de matemática, ¿no? Tienes la distancia, tienes el tamaño físico, ¿cuál es el tamaño aparente? Y luego agarrar estas fotos con una foto de estas también podemos saber cuál es el tamaño aparente con el que lo está viendo la cámara. ¿Por qué? Porque tenemos como dato el tamaño la distancia de Marte a Phobos y el tamaño aparente de Phobos. De manera que podemos saber con qué tamaño está mirando la cámara a eso. O sea, cuál es el tamaño físico en segundos de arco de esto.
y comparar con el cálculo nuestro. Y a mí no me da. Pero es una cosa que dejé ahí como curiosidad. Me acuerdo que le envié un correo cuando eso salió ¿cómo se llama este que es muy buen divulgador, que está en el foro? Sammy, ¿cómo es? Rosebaum. Yo le escribí en aquel momento y le dije, mira, a mí se me antoja, que es muy grande. A mí no me da el cálculo, pero es interesante. Eso es muy interesante porque usted puede hacer ejercicios como esto. Pura curiosidad, ¿no? Fíjense ustedes. Usted agarra, con la misma historia, usted puede hacerlo para Saturno, o para Júpiter, o para Neptuno. ¿Sí? Entonces usted puede saber qué tamaño tiene el Sol allí. Entonces saber si alguien estuviera no hay superficie, pero, hombre, si estuviera en Júpiter, ¿sí? Habrían eclipses por las lunas de Júpiter, eclipses de Sol. ¿Y cómo serían? O sea, eso se puede calcular. Entonces, a mí el cálculo no me da. De todas formas, con Phobos hay otras características raras. Hay gente que ha dicho, mirando a Phobos, ¿sí?, que es que Phobos se nos antoja que tiene muy baja densidad. ¿Sí? Porque tú puedes hacer el siguiente cálculo. Tú dices, conocemos o hemos medido la distancia de Phobos al planeta. Mira cómo se hace. Como Phobos se ve con telescopio y tú sabes el tamaño aparente de Marte, tú sabes a cuántos radios de Marte está la estrellita que estás viendo, que llamamos Phobos. Entonces puedes saber la distancia en kilómetros porque ya tú tienes radio de Marte. Como tienes radio de Marte, sabes en kilómetros qué distancia hay de Phobos o de Deimos a Marte, ¿verdad? Entonces conozco la distancia. Entonces si conozco la distancia, puedo calcular la fuerza de gravedad. Como sé la masa de Marte, entonces, claro, para que esté a esa distancia, saco cuál es la masa de Phobos. Entonces ya tengo la masa de Phobos. Agarro una foto y mido el diámetro, ¿sí?, en kilómetros, o su equivalente en kilómetros, y saco su volumen. Y entonces voy y calculo la densidad de Phobos. Y me doy cuenta que la densidad de Phobos es menor que la del agua. Entonces, ¿cómo puede ser si el material que estoy viendo tiene huellas de impacto? Entonces, conclusión, Phobos tiene que estar hueco por dentro. ¿Ves? Ajá. ¿Y cómo es que se formó un objeto casi esférico hueco por dentro? Entonces ahí tienes problemas. Entonces, claro, ¿qué es lo que está mal? Alguna hipótesis de la que hicimos está mal, algunos de los cálculos que hicimos está mal. Pero ese es un problema abierto tanto con Phobos como con Deimos. Y de hecho hubo una nave que se mandó para Phobos y Deimos cuyo objetivo era montarse sobre la superficie y perforarla. Lo que pasa es que tuvieron un error ahí el error era más grueso. Sí, creo que es un error y entonces la nave no llegó a su destino, pero ese era el objetivo. Entre otras cosas que tampoco entendemos esto, ¿ves? Aquí también hay una traza aquí, ¿ves? Entonces estas estructuras, ¿no?, tampoco se entienden muy bien, ¿no? Hay gente que lo que hace es decir, bueno, la dinámica con la que se formaron los objetos del sistema, los cuerpos menores del sistema solar, es la misma dinámica con la cual se formaron las rocas en la Tierra, pero a otra escala. Entonces, la teoría con la cual se forman las rocas a una escala más grande es la que debe dar las características de estos objetos rocosos, ¿no? Bien, y ahora entramos a la Luna. De la Luna podríamos decir muchas cosas, pero el objetivo mío aquí es discutir con ustedes las cosas de un curso avanzado. Las cosas generales de la Luna ya las hemos tocado y ustedes ya las conocen. Lo primero que quiero hacerles notar es, fíjense, aquí está inclusive aquí está la referencia, esta es la atmósfera de sodio de la Luna. La Luna tiene una atmósfera de sodio, pero esa atmósfera de sodio es importante. Quiero que notes cuál es el diámetro aparente de la Luna aquí. Observa. Podemos sacar el cálculo con mucha facilidad. Bueno, la Luna, la atmósfera de sodio de la Luna se extiende a 2,5 veces el radio lunar. No es una atmósfera tan tenue como pudiéramos pensar. Es una atmósfera importante. Y ahora yo me hago algunas preguntas que no tengo respuestas y se las quiero transmitir a ustedes. No sé las respuestas. Bien, y si yo repito el experimento de Eddington, en el cual vimos la curvatura del espacio en el eclipse total de Sol en el puerto de Nueva Guinea en 1919. Es decir, recuerden ustedes,
La teoría general de la relatividad dice el espacio se curva en cercanías por cuerpos masivos porque las estrellas alrededor del Sol se curvan en una cantidad mayor que el cálculo de refracción debido a Newton, ¿sí? Por efecto de la curvatura del espacio. Y va Eddington y mide aquello en el Golfo de Nueva Guinea y consigue que las estrellas se desplazaron. Bien, pero Eddington supuso que la Luna no tenía atmósfera. Porque si la Luna tiene una atmósfera tan extendida como 2,5 radios con una cierta densidad, ahí tenía que haber refracción de 2 rayos de luz. Y yo me pregunto, ¿alguien ha repetido eso, los cálculos o la teoría o los experimentos, tomando en cuenta la atmósfera que ya sabemos que tiene la Luna? Bien, he conversado esto con muchos colegas, inclusive dentro de la IAU, y todo el mundo se queda tan estupefacto como me quedé yo cuando me di cuenta que la atmósfera de la Luna era muy grande. Claro, comienza la gente a adelantar opinión, ¿no? No, pero es que debe ser muy pequeño el efecto. Bueno, está bien, puede ser muy pequeño, pero valdría la pena rehacer el cálculo o rehacer el experimento y tomarlo en cuenta. Ergo, si la Luna tiene una atmósfera, ¿sí?, de sodio, debe producir sobre los rayos que la iluminan algún tipo de efecto óptico. Pregunto, ¿y no será detectable con los instrumentos actuales, los fotómetros, los volómetros, durante un eclipse total de Luna? ¿Por qué cuando la Luna está eclipsada no le vemos su atmósfera? Deberíamos ver algo. Puedes pensar que cuando la Luna está iluminada no la ves porque la atmósfera es muy tenue y cualquier absorbancia, luminosidad o efecto óptico sobre la superficie queda opacada por la cantidad de luz que emana la superficie. Pero en la fase de totalidad eso no es así. ¿Por qué no la vemos? Como ustedes ven, este es el radio lunar, mira. A casi 4 radios lunares, tú tienes todavía una dispersión de Rayleigh importante en la atmósfera de sodio de la Luna. Entonces no lo entendemos. Hay otras cosas que no entendemos. Esta es una foto creo que del Apolo 15 y esta del Apolo 17 con uno de los rovers. Una de las cosas que no se entiende son estos enormes objetos que están acá. ¿De dónde salieron? Usted me dirá, no vinieron de afuera, agarraron, cayó un pedazo de asteroide, chocó contra la Luna. Ah, sí, está muy bien. ¿Y cómo es que no está el cráter? ¿Y cómo es que no se destruyó en el impacto? Porque si fuera un objeto que cayó de afuera, los tuviéramos por doquier. Entonces viene la pregunta, ¿cómo pudo gestarse este objeto, esta roca tan grande sobre la superficie de la Luna? Bueno, esa es una de las preguntas que no tiene respuesta. Esa foto ha dado mucho de qué hablar por eso mismo, ¿no? ¿De dónde vino? Entonces tú puedes decir, no, por la geodinámica de la Luna, la morfología de la Luna, se formaron los pliegues de las montañas lunares, la actividad lunar pretérita. Ajá, ¿y quién la trasladó desde allá hasta aquí? Porque no hay agua para trasladarla. O al menos eso es lo que sabemos, o lo que nos han contado. Y si no hay nadie quien la traslade, ¿cómo llegó desde allá hasta aquí? Es decir, ¿cómo está ese objeto ahí? ¿Quién lo puso? De arriba no vino, de acuerdo. No se formó allí porque no está pegado con el suelo. ¿Sí? Entonces fue trasladado. Y si fue trasladado debería tener huellas de haber sido trasladado. ¿Sí? Entonces, pero bueno, si fue el vulcanismo que lo lanzó, ¿por qué no hay más? ¿Por qué está ese objeto tan grande? ¿Por qué no quedó tapado por la lava? O sea, hay muchas preguntas allí. Entonces, fíjense, cuando el objetivo de este curso es que como una técnica de observación astronómica, es que ustedes se empiecen a hacer preguntas cuando observen objetos. Ese es el objetivo de estas reflexiones. ¿Ves? Que cuando ves una imagen de esas muy bonitas, que comiences a analizarte y a preguntarte, bueno, ¿y cómo es esto? Y qué lo mismo pasa con el rover. Esta foto de rover la puse aquí porque hay una cosa que a mí me molesta de esta imagen, y es que yo no entiendo este efecto en la fotografía. Yo no lo entiendo. ¿Okay? O es negro o está iluminado, ¿ves? Entonces, claro, la gente dice que no, pues es que estás viendo lo del sol. Bueno, sí, pero entonces esto aquí pareciera que tuvieras partículas en suspensión que hace dispersión en la atmósfera. Pudiera ser polvo, pero entonces, oye, pero ¿y cómo hay tanto polvo aquí? ¿Quién lo levantó?
¿Quién lo levantó? Porque la luna que sepamos no tiene viento. ¿O sí hay viento en la luna? ¿O hay un viento que no midieron los astronautas y que si pudiéramos medir hoy en día a velocidades muy bajas? Si es una atmósfera muy tenue es muy difícil de saber. Aquí dentro de nosotros tiene que haber flujos de aire, corrientes térmicas tienen que haber porque hay diferencias de temperatura, pero de cantidades muy pequeñas, ¿no? Nosotros no las vemos, las moscas y los mosquitos sí la ven. Bien, yo no voy a entrar en esos detalles. Hay otro problema con la luna, es el dimorfismo. Esta es la cara oculta. Todos vemos la cara brillante de la luna, estamos acostumbrados a verla. Ahora miremos la cara oculta. ¿Qué notan ustedes con la cara oculta? Que hay demasiados cráteres y no hay mares. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Tú pudieras pensar que es por el producto del bombardeo tardío, que la Tierra de alguna manera lo eclipsó, ¿sí? Y que entonces todos estos cráteres estarían ahí producto de eso, ¿sí? El problema es que cuando tú ves la cara visible de la Luna, los cráteres están rellenos. Quiere decir que la hipótesis para decir que los cráteres se llenaron, es decir, que el fondo del cráter aparece tapado, es que hubo volcanes en la Luna que emitieron lava. ¿Y por qué emitieron lava solo del lado de la Tierra y para acá no? ¿Cómo es que la Luna de este lado no tuvo actividad volcánica y de aquel lado sí? Tú me dirás, no, pero entonces es que los cráteres son posteriores al bombardeo tardío. Pero en este lado de la cara, porque en la cara anterior habíamos dicho que los cráteres eran anteriores al bombardeo, que la lava era posterior al bombardeo tardío. Entonces de este lado no hubo lava, ¿por qué? Entonces, claro, cuando se hacen estas imágenes en computadora, de tratar de ver cómo un objeto colisiona con otro con la Luna, da problema. Da problema porque aquí dan perfectamente cómo se forma el sistema Tierra-Luna para un número de puntos y de partículas. Pero en este tipo de análisis es un análisis meramente mecánico. Ahí no están metidas ni da cuenta de las características de la superficie. Entonces eso da problemas. Hay más problemas todavía, pudiéramos contarles algunos más. Uno de los problemas que da es que el material que se recoge del polvo lunar tiene distintas edades. ¿Ves? Tiene distintas edades. Entonces la superficie de la Luna, ¿de qué material está hecho? Porque ustedes se estarán preguntando eso. Bueno, la superficie de la Luna, ¿de qué material está hecho? La superficie de la Luna está hecho mayormente de una cosa que llaman rigolito lunar. Pero eso es un nombre, ¿vale? En realidad, el rigolito lunar es basalto. Las rocas del fondo lunar de la Tierra es lo más parecido a una roca lunar, ¿sí? Los creadores de la teoría de conspiración dicen que los americanos lo que hicieron fue sacar rocas de basalto del océano y repartirla por ahí diciendo que era lunar, ¿sí? No es así realmente. Una de las cosas es que hay un rigolito que se llama rigolito naranja, que vino en la misión del Apolo 16. Ese rigolito naranja no se entiende muy bien, porque no hay minerales que sean de color naranja en la Tierra, ¿ves? Entonces ese rigolito naranja da problemas. Otro problema es que los materiales, las edades de las rocas lunares no coinciden. Algunos son más modernos que la Tierra y otros son tan antiguos como la Tierra. Entonces cuando tú vas a ver las relaciones isotópicas te consigues con este problema, ¿ves? Pareciera que hay rocas que tienen 3,9 millones de años y rocas que son tan antiguas como la Tierra. Entonces, claro, alguna gente dice, no, pero es que son debidos al bombardeo tardío, ¿sí? Esa es una explicación. Pero la otra es que ha llevado a pensarse que la Luna en realidad es lo mismo que decían los mitos griegos, que la Luna sufrió un impacto a posteriori, son las modernas teorías, después de su formación. Es decir, se forma la Tierra, se forma la Luna, y la Luna recibe un segundo impacto de un objeto de afuera. Y el impacto es de tal forma que se fusiona con la Luna, ¿sí? Y entonces se funde con la Luna, y por eso vemos ese dimorfismo lunar. Esos modelos todavía están en discusión. Una de las cosas que puedes hacer es mirar el cráter Copérnico. Entonces, parte del ejercicio que pudiera hacer es mirar a Copérnico, con eclipse y sin eclipse. Entonces te consigues muchas cosas en el cráter Copérnico. Si uno empieza a mirar a Copérnico con detalle, primero que lo primero que te consigue es que hay una especie, un fenómeno
en el borde del cráter Copérnico que es parecido a lo que ves en Venus. Hay como un doble borde. Entonces ese borde no es simplemente impacto. Quiere decir que el objeto impactó y además levantó. Entonces produjo este segundo borde producido por una onda de reflejo de la onda de choque en la superficie. ¿Ves? Entonces hay muchas características. Entonces, eso lo ves en muchos cráteres. Esto era lo que yo les comentaba. Observemos aquí. Fíjate que estos cráteres está relleno el fondo. Vemos solamente el circo de los cráteres. ¿Sí? Quiere decir que aquí tuvo que haber un material posiblemente volcánico. Bueno, entonces está muy bien, pero ¿dónde están los volcanes de la Luna? Porque nadie ha dicho dónde están. No vemos en la Luna lo que sí vemos en Venus. En Venus vemos volcanes activos. En Marte no vemos volcanes activos, pero vemos los conos de los volcanes. Ajá, ¿y dónde están los volcanes de la Luna? ¿En qué parte? Porque ni en la cara oculta ni en la cara visible están. En las montañas, en los sistemas montañosos, pero ¿dónde están los conos de los volcanes? Luego aquí hay un problema. Copérnico es muy viejo. Ajá, Copérnico es muy viejo. El cráter Copérnico, o al menos eso suponemos. Pero estos materiales están rellenos. Entonces, bueno, ¿Copérnico es posterior a los volcanes? ¿O no? ¿Cómo es eso? ¿Ves? Y luego tenemos aquí unas características, una serie de características como de circos, de impactos, ¿no? Que atestiguan que hay una cierta dinámica de la Luna que no entendemos muy bien. Entonces, claro, cuando vamos a los detalles esto es un poquito más difícil y entonces la Luna nos aguarda todavía muchos misterios y muchas sorpresas, ¿no? Por eso yo les decía, les he contado dos, la de la curva, estudiar lo de la atmósfera de la Luna. Luego se ha dicho que la Luna no tiene campo magnético. Eso se ha dicho. ¿Realmente es así? Estamos absolutamente seguros. ¿Cómo es el núcleo de la Luna? Porque la Luna es muy grande, es relativamente grande. ¿Y el núcleo de la Luna cómo es? ¿De hierro níquel o de qué? ¿No? Entonces realmente no lo sabemos. Bien, hasta aquí hemos hablado del sistema solar en líneas generales para ver los componentes mayores y menores, pero valdría la pena hablar de esta región que está aquí y esta región que está aquí, que es la región de los asteroides, ¿no? Entonces, muy rápidamente, la región de los asteroides, la primera, la que está entre Marte y Júpiter, si uno hace una distribución de los parámetros orbitales de los asteroides, por ejemplo, de su distancia del Sol en función de su excentricidad, nos conseguimos que los varios miles de asteroides que hay hay regiones donde no hay asteroides, ¿ves? Los asteroides, vamos a ver ahorita muchos tipos de asteroides. El más grande de todos es Ceres, que tiene 466 kilómetros y atestigua las mismas características que las lunas, ¿no? Pero los asteroides, cuando tú haces la distribución del semieje mayor en función del número que hay, te consigues que hay regiones donde no hay asteroides. Eso es lo que llaman los huecos, lagunas o cinturones de Kirkwood. Y es fácil de entender. Si yo tengo un objeto que está oscilando, o por ejemplo un objeto que da la vuelta respecto al otro, como una luna o un planeta alrededor del Sol, ¿sí? Doy una vuelta alrededor del Sol, eso equivale a una oscilación. Es igual que la oscilación de un péndulo. Se puede hacer un experimento muy sencillo y darse cuenta uno que un objeto que da dando vueltas es también un movimiento periódico. Cada vez que hay un movimiento periódico, los múltiplos de movimiento periódico, ¿sí?, producen un fenómeno que se llama resonancia. La palabra resonancia al común de las personas no le suena nada. Pero cuando tú estás empujando a tu nieto o a tu hijo en un columpio, tú te das cuenta que si tú lo haces en fase, si cuando el columpio justo llega aquí, tú lo empujas, la amplitud es mayor. ¿Sí? Eso se dice que está en resonancia. Si tú lo empujas antes de que él llegue o después de que ya se ha alejado un poco, él no alcanza tanta amplitud. Entonces ahí no habría resonancia, sino disonancia. Entonces cuando está en fase, el movimiento oscilatorio se dice que hay resonancia. Entonces cuando hay resonancia entre Júpiter, Marte, entre los planetas y el Sol, entonces produce que estos objetos gravitacionalmente son inestables y se salen de la órbita. Y esto te da origen a que las resonancias 2.5, 2.8, 2.9 y la 3.2 con Júpiter tienen resonancia justamente, las que están a estas unidades astronómicas, 3
1 veces la órbita de Júpiter, 5 veces la órbita de Júpiter, 7 3 veces la órbita de Júpiter y 2.1 veces la órbita de Júpiter. Entonces el propio Júpiter cuando da vuelta, su resonancia, igual que el columpio, empujó los objetos que estaban aquí y los sacó de órbita. Lo mismo cuando Júpiter dio 3 vueltas, los objetos que estaban aquí habían dado 7 vueltas, entonces es menos probable encontrarlos. Y cada vez que Júpiter da una vuelta, los va empujando como cuando uno empuja un columpio. Y a medida que lo vas empujando, los objetos aquí se van despoblando. Cuando Júpiter da 3 vueltas, 3 vueltas, 3 vueltas, 3 vueltas, empujó gravitacionalmente los objetos que estaban aquí y dejó un hueco. No se extrañen ustedes de los huecos resonantes, porque las divisiones que vemos en los anillos de Saturno, las divisiones de Encke y de Cassini en los anillos de Saturno, se deben exactamente a lo mismo, a resonancia de los satélites pastores, Epimeteo y Pandora, ¿se acuerdan? Entonces Epimeteo y Pandora comienzan a dar vueltas alrededor de los anillos y producen resonancia. Y eso origina las famosas divisiones de Encke y de Cassini que vemos en los satélites. Exactamente el mismo fenómeno. ¿Ves? Bien, podemos hacer un mapeo, por ejemplo, de la distancia en unidades astronómicas de los asteroides. Lo que pasa es que los asteroides ahora son muy interesantes porque toditos los hemos fotografiado y son amorfos, son bastante amorfos, ¿no? Entonces parecen pedazos de roca, ¿no? Algunos son más o menos esféricos, ¿no? Como Vesta, los más grandes. Fíjense que hay muchos asteroides, el número es el primero que se descubrió, Vesta es el cuarto, Ceres es el primero y el 2 es Palas, ¿no? Que era un poquito más pequeño que Vesta. Y claro, como ustedes quieren ver asteroides, yo les tengo un pedazo aquí, ¿ok? Porque una cosa es que uno vea los asteroides y otra cosa es que uno toque los asteroides. Entonces vamos a tocar el asteroide, yo se los voy pasando, jueguen con ese pedazo de asteroide y por favor me lo regresen, que no, me costó mucho agarrarlo, ¿ok? Estaba bastante disperso. ¿Sí? Como ustedes ven, los asteroides son bastante amorfos y atestiguan, igual que los otros, el intenso bombardeo tardío. Ya hay naves que han llegado sobre los asteroides, lo han fotografiado bastante, ¿ves? Entonces no todos son esféricos. Pero viene la pregunta, ¿ves? Si esto es el gran impacto que hay, por ejemplo, sobre Vesta y sobre otros, ¿no? Vamos a mostrarlos aquí rapidito. Este es el gran impacto sobre Vesta. ¿Cómo es que no la destruyó? ¿Cómo es que no la destruyó si el asteroide es tan duro? ¿Okay? Ese es un meteorito que se supone que es asteroidal, ¿okay? Por la composición. ¿Okay? Ese es un pedazo de meteorito. Después les muestro otro, pero ese en particular se dice que es asteroidal. Entonces no es tan antiguo como de origen de la Tierra, pero es un meteorito indudablemente. ¿Okay? Es un metal, es fundido. Hay distintos tipos de meteoritos, los vamos a ver más tarde. ¿Okay? Casi todos los meteoritos son metálicos. Hay unos que se llaman condríticos, ¿okay? Que son más bien como arenosos. Todos los meteoritos son muy pesados, son de metal. La mayor parte de los meteoritos están hechos de níquel y hierro. Níquel y hierro, la mayoría. Sí. Sí. No, no es una falta de minería. El problema es que los demás se volatilizan cuando entran a la Tierra. El níquel y el hierro es lo que normalmente nos sobrevive. Habíamos comentado que más allá de la órbita de Neptuno, a la distancia de lo que sería un año luz, o sea, 10 a la 5 unidades astronómicas, se supone, se conjetura que hay una gran esfera de detritus que se conoce como la nube de Oort. Esto es una hipótesis, y hay que aclarar que es una hipótesis. No se han observado objetos de la nube de Oort. Más aún, la nube de Oort surge como una conjetura plausible en función de las teorías de formación de sistemas planetarios solares. Bien, pero si eso es así, todas las estrellas deberían tener nubes de Oort. Y uno supone que estrellas que sean menos masivas, pues tendrán una nube de Oort más densa. O uno supone que las nubes de Oort deberían aparecer en otras estrellas. La verdad es que no se han observado, porque los límites instrumentales no permiten detectarla. Pero cuando uno ve estos dibujos, uno tiene que darse cuenta que todo esto es conjetural. Lo que sí se han observado son objetos de un segundo cinturón de asteroides, que es el cinturón de Kuiper, que se supone que es la parte de la nube de Oort que va desde el 10 a la 3 unidades astronómicas hasta la distancia de Neptuno.
Pero recordemos que aquí sí hemos observado objetos, pero no hemos observado objetos en la nube de Oort, ni uno. ¿Okay? Lo mismo se dice con la famosa magnetósfera del sistema solar, según la cual, además de este envolvente, debe haber un envolvente de campo magnético y de plasma ionizado. Pero eso tampoco se ha observado. Entonces, estas son cosas que hay que tener con claridad, sobre todo cuando hacemos una especie de divulgación de estas cosas. Al haber el conocimiento actual, lo único que sabemos es que más allá de la órbita de Neptuno hay un segundo cinturón que llamamos el cinturón de Kuiper, que es bastante más ancho que el cinturón normal. Pero no son solamente esos objetos los importantes, hay muchos objetos. El Makemake, el Haumea, el Iris. Me comentaban que Sergio creo que encontró un objeto por allá transneptuniano, una cosa. Sergio Radaeli, que nos acompaña, es uno de los codescubridores de uno de estos de los objetos que están aquí de los transneptunianos. Hay otros objetos, claro, sí, estos son objetos que están muy dispersos. Los tamaños no son definitivos y las masas no se conocen, esa es la realidad. Todo lo que pasa es que a raíz de que se desarrolló la técnica en el infrarrojo, como estos son objetos muy pequeños y las temperaturas allá son muy bajas, estos casi no les llega luz solar. Entonces lo poco que reflejan, lo reflejan en el infrarrojo, ¿ves? Entonces cuando tú haces la observación infrarroja puedes visualizar algunos objetos que están más allá de Neptuno. Pero entonces este cinturón parece ser muy ancho, pero hay muchos objetos menores. Hay una plétora de objetos que están entre Saturno y Neptuno. Esos objetos se llaman centauros, hay varios de ellos, ya los vamos a comentar. En realidad son pedazos de asteroides que tienen, claro, como ahí la temperatura es muy baja, por la temperatura del medio interestelar, porque la radiación solar decrece con el cuadrado de la distancia, están muy lejos del Sol, entonces ellos logran estar suficientemente fríos. Al estar muy frío, las componentes volátiles como el hidrógeno, el helio, se preservan. Entonces estos objetos son asteroides que tienen todavía componentes gaseosos. ¿Qué ocurre? Que a veces por la dinámica estelar del movimiento de Saturno, Urano, Júpiter y Neptuno, algunos de estos objetos son catapultados hacia el interior en órbita, se deforma su órbita y son catapultados al interior. Y cuando se catapultan al interior, entonces los gases que están adentro de él comienzan a sublimarse y exhiben colas como cometas. Entonces, claro, son asteroides que se comportan a veces como cometas. Es algo así como animales que a veces se comportan como humanos y entonces por eso se les dio el nombre de centauro. Porque es lo que va a caballo entre un asteroide y un cometa. Y se encuentran en la mitad de camino. Claro, todos estos son planetas menores. Eris, por ejemplo, y Makemake, que son tan grandes aparentemente como Plutón, de todas formas sus tamaños son discutibles, ¿saben? Porque no se tienen imágenes de ellos físicas que podamos medir sus radios. ¿Sí? Se hacen son estimaciones. Estimaciones haciendo hipótesis de su reflectancia. Son hipótesis razonables. Yo supongo que el objeto de aquí debe tener una composición semejante a los objetos que estoy observando por acá. Entonces, supongo una densidad, ¿sí? Y para poderlo ver, tiene que tener un tamaño relativo, ¿sí? Para poderlo ver. Entonces digo, si su albedo es el mismo que el de Plutón, si su composición es similar, entonces su tamaño sería este. Pero eso no son medidas físicas, no es igual que la medida de un asteroide que tú le tomaste la foto. Entonces, claro, dependiendo del observatorio, ¿no? Si el observatorio es un observatorio grande, importante, él pone el objeto cada vez más grande, ¿no? Pero es un poco de broma de parte mía, ¿no? Entonces, estos tamaños que están aquí, tómatelos con... son tamaños relativos, tómalo con pinza, ¿ok? Estos no son imágenes reales, ninguna de estas cosas son imágenes. Estos son dibujos, ¿sabes? Estos son dibujos artísticos. ¿No? Esto no es una foto de escena, ni de Orcus, ni Cuaodas, ni Varuna. Esos son dibujos artísticos, ¿ves? Por eso la gente los pone redonditos y los pone sin características en la superficie. Porque son meramente dibujos. Algunos de ellos se supone que tienen satélites, como Eris. Bueno, Plutón tiene varios, aparte de Charón tiene a Hydra y a Nix. Y se dice que Haumea tiene 2, ¿no? Estos son nombres que tienen que ver con la mitología hawaiana y dioses hawaianos, otros son de Tailandia, etc., ¿no?
De manera que estos dibujos no te los creas mucho, lo que sí quiero que compares es con el tamaño de la Luna, ¿ves? Se dice que Eris y Haumea son del tamaño o del orden del tamaño de Plutón. Observen ustedes que este objeto se coloca elongado, y esto es porque como hay dos medidas distintas, fidedignas, entonces la gente piensa que el objeto o estaba rotando o es alargado. Y entonces de ahí es que viene ese dibujo, pero esto no es definitivo. Esto ha ido cambiando mucho. Los centauros, por su parte, son muchos más. La gente calcula que deben haber algo así como alrededor, mínimo unos 500 centauros. Los más grandes son Chariclo, Folus y Chirón, que son unos centauros que se encuentran entre Saturno y Urano, y ellos han exhibido, como su órbita es muy, muy elíptica, cuando se acercan al perihelio, exhiben caudas y colas como si fueran cometas, ¿no? Como si cometas se trataba. De hecho, en alguna ocasión se pensaban que eran cometas, ¿no? Hay muchos más. Se han detectado bastantes más y cada vez se detectan un número más grande. No son objetos muy grandes, ¿saben? Son objetos que tienen decenas de kilómetros apenas. O sea, que tienen el tamaño de un cometa. De manera que no hay que preocuparse mucho. De estos hay muchos y se supone que son restos que quedaron en el sistema solar. Es lógico pensar que a medida que tú te alejas del sistema solar, te vas a conseguir más cuerpos dispersos, bien sean centauros, asteroides, objetos transneptunianos, y si te alejas más, esa distribución tiene que ser más ancha, ¿ves? No debe estar sobre un plano como los planetas, debe ser más ancha y más dispersa. Entonces la gente dice, bueno, debe llegar a un punto en que es completamente esférica. Y de ahí viene la famosa nube de Oort, pero es conjetural. Los cometas, sin embargo, esta es una foto que a mí me gusta mucho porque muestra, con la diferencia de un año, dos cometas distintos, el Hyakutake y el Hale-Bopp, en la misma región del cielo. Era lógico que estuviera en la misma región del cielo. De un año a otro, el Sol está, con respecto a la Tierra, más o menos en su misma posición, ¿sí? Con un año de diferencia. Y por supuesto, el Sol se encuentra en la misma constelación. Entonces, el paso por el perihelio se da por la misma constelación. O sea, que no nos sorprende que aquí esté Hemisfario y aquí también, porque había un año de diferencia entre ambos. Lo que sí era curioso era que vinieran justamente con un año de diferencia dos cometas grandes. Aquí vemos varias cosas de los cometas. Lo primero que vemos es que tenemos una cola de polvo, ¿sí? Y una cola iónica. ¿Qué vemos en los cometas? ¿O qué son los cometas? Bueno, como ustedes saben, los cometas no es otra cosa que unas bolas de nieve sucia. Son objetos que, como venían muy lejos del sistema solar, todavía conservaban sus componentes volátiles. A medida que se acercan al Sol, estas componentes volátiles se subliman. Típicamente es hidrógeno, helio, metano, compuestos orgánicos también. Y entonces produce una cola de gas que el viento solar empuja hacia atrás y una cola de polvo que el viento solar empuja hacia atrás también. La cola de gas, ¿sí?, tiene menos inercia porque es un gas. La cola de polvo tiene una cierta inercia. Entonces la cola de polvo más o menos se curva y dibuja la trayectoria que traía el cometa, porque es más densa, mientras que la cola de gas es siempre opuesta al flujo del viento solar, ¿sí?, y es siempre opuesta a la trayectoria, no dibuja la trayectoria del cometa. Por eso en el cielo vemos aquí es muy claro, o bueno, aquí en esta foto se ve mejor, ¿ves? La cola de polvo del cometa va dibujando la trayectoria aparente en el cielo. Y el Sol, que se encuentra debajo del horizonte, mostramos que la cola iónica es siempre opuesta a la posición aparente del Sol. Los cometas han dejado de ser un misterio desde hace mucho, porque era lo que les comentaba al comienzo de la clase. En los últimos 20 años, los ingenios espaciales y la robótica ha permitido su exploración in situ. Y entonces, claro, antiguamente la única información que teníamos es la curva de luz. Era cómo variaba la magnitud del cometa en función de su distancia. Y uno de nuestros expertos en Venezuela, que durante los años 70 le daba mucha importancia a las curvas de luz y hacía modelos muy interesantes y lo sigue haciendo con contribuciones importantes, era nuestro colega, el doctor Ignacio Ferrín. Ignacio, por ejemplo, inclusive daba una fórmula
para la masa del cometa, la distancia, el radio del cometa en función de la magnitud aparente, sacando unos modelos empíricos muy constructivos que contribuyeron mucho a enriquecer lo que sabemos de los cometas. Hoy en día la técnica de las curvas de luz ha quedado un poco en desuso, se sigue haciendo, ¿sí? Los aficionados contribuyen mucho a elaborarla en distintas longitudes de onda. Sin embargo, de ahí no podemos sacar tanta información como se sacaba hace muchos años. ¿Por qué? Porque hoy en día los radios que estimes de las curvas de luz tienen un rango de credibilidad y de precisión muy por debajo que los que vamos a ver enseguida en las próximas láminas, ¿ok? Y ya se van a dar cuenta por qué. Bueno, esto era lo que yo comentaba, que las colas de gas, la cola iónica de gas es siempre opuesta al Sol, mientras que la cola de polvo va dibujando de alguna manera la trayectoria del Sol, la trayectoria del cometa, porque la inercia del polvo va quedando alrededor. Desde hace tiempo que no tenemos cometas tan grandes. Esto era lo que yo les comentaba. Hoy en día se han podido fotografiar los cometas muy de cerca. Entonces sacar el radio de un cometa puede ser interesante si no tienes un navío espacial, pero cuando viene un cometa grande, mandan una nave espacial que les toma fotos. Y entonces no solamente tenemos los radios, sino todas las dimensiones. Y vemos que en efecto, ¿sí?, hay jets que salen desde ciertas vesículas. Entonces uno se imagina, oye, ¿y no será que Hiperión, el que vimos antes, era un núcleo de cometa o un centauro atrapado? Entonces es posible, ¿ves? Porque presenta precisamente la misma fenomenología. Este es el Halley, por ejemplo. El Halley es un cometa muy grande, 5,5 kilómetros su diámetro, pero típicamente los cometas no son tan grandes, 2,5, 1,5 kilómetros. Recordemos que los asteroides tenían centenares de kilómetros. Entonces un cometa es un objeto pequeño. Lo vemos muy luminoso en el cielo, pero un cometa es un objeto muy pequeño. Básicamente el cometa tiene, además, tiene un cierto momentum, él rota, y es lógico que rote, ¿no? A medida que se calientan las vesículas, van saliendo jets de gas. Esos jets de gas, pues por supuesto, están produciendo un impulso que, si no es homogéneo, va a hacer que el cometa rote, ¿ves? Tendrían que salir jets en todas partes por igual y el cometa ser esférico para que no rotara. Entonces todos los cometas tienen distintos ejes de rotación. Y claro, esto hoy en día, esto se conoce con bastante detalle, esa dinámica, y se hacen modelos, ¿no? Lo interesante de los cometas es que es material primordial. ¿Okay? Se cree que algunos meteoritos que se han recuperado en Tierra son también material primordial del sistema solar. Sobre todo si son ya no asteroidales, sino que son meteoritos que han caído y que son bastante homogéneos, como el de Namibia, que lo vamos a ver dentro de un rato. Los cometas se han llegado a tal punto de su conocimiento que hemos tenido naves que han llegado y han impactado sobre los cometas, como la nave de impacto profundo, y al momento de impactar eyecta material y podemos tomarle una espectroscopía de bastante resolución y conseguimos la composición de ellos. Una de las cosas que llama la atención es que hay mucho carbono. Y una de las cosas que llama mucho la atención es que hay moléculas orgánicas. Y es lógico que haya moléculas orgánicas, no tienes que extrañarte. La molécula orgánica no es distintiva de la biología. Simplemente si tú tienes carbono y tienes oxígeno, ¿sí?, y tienes suficiente carbono y oxígeno, y las temperaturas no son suficientemente elevadas, se van simplemente a combinar para formar grandes cadenas. De hecho, veremos más adelante en la clase 5 que gran parte del material interestelar está en grandes cadenas de carbono que forman como una especie de balón de fútbol, ¿sí? Entonces esas estructuras de carbono muy grandes son unas estructuras grafíticas, ¿sí?, que se llaman los fullerenos. Es característica del medio interestelar. De manera que no es de extrañar que si tú agarras un fullereno, una malla de carbono que forma como una especie de enrejado, como una bola de fútbol, y la partes en algún sitio, te va a formar cadenas. Y esas, donde se partieron, se van a unir los hidrógenos, que es el material más abundante, y te va a formar distintas cadenas de compuestos orgánicos. Y si tienes una amina o tienes un radical OH, te va a formar alcoholes, fenoles y compuestos orgánicos. De manera que no tienes que extrañarte que hayan compuestos orgánicos en los cometas. Los cometas se han podido estudiar en todas las longitudes de ondas, ¿ves?
Entonces en compuestos orgánicos, vapor de agua, polvo, CO2, hielo, ¿sí? Y entonces se ha medido con mucho detalle en la composición de... Y claro, se ha podido ver inclusive cuantificar la composición relativa de cada uno de ellos. De manera que tratar de sacar información física a través de la curva de luz es interesante, pero hoy en día la información la podemos extraer directamente de los... Hemos llegado tanto que inclusive hemos recuperado partículas de cometa. Entonces, estas son las famosas partículas de Brundtland. Japón envió una nave, la mandó allá, capturó polvo de cometa y se trajo el polvo de cometa, y hoy en día se pueden hacer fotografías en microscopio electrónico y sacar la composición química de los cometas, la relación isotópica, pues es muy importante saber cuál es la proporción de qué tipo de agua tiene el cometa. Entonces les comento esto del agua, pues es interesante. Fíjense ustedes, el agua normal está compuesto de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, ¿sí? Pero de cada uno de 10 átomos de hidrógeno, al menos de cada 100 átomos de hidrógeno, 3 son de un isótopo de hidrógeno que se llama deuterio, que tiene, además de un protón, tiene un neutrón. El lago de Valencia tiene que tener mucho deuterio. Yo nunca he hecho la prueba, pero se los dejo a ustedes como curiosidad. ¿Por qué? En las lagunas tiene que haber mucho deuterio, como en el Mar Muerto. Porque el deuterio, si tiene un neutrón de más, es más pesado. Y si tú vas a evaporar un átomo de hidrógeno y un átomo de deuterio, ¿cuál es más probable que se evapore? El más liviano. Entonces se evapora el hidrógeno y el deuterio se queda. Se evapora el hidrógeno, con el correr de los años tiene que haber más deuterio ahí que hidrógeno. Yo no he hecho medidas sobre el lago de Valencia, pero sería curioso. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, porque viene la pregunta, ¿de dónde vienen los océanos de la Tierra? Entonces la gente dice, como los cometas tienen mucha agua, lo más probable es que el agua de la Tierra haya venido por cometa. Cuando hubo el bombardeo masivo, cantidades de cometas impactaron con la Tierra y la Tierra se llenó de agua. Claro, no le preguntes a un astrónomo que te diga eso, por favor, no lo hagas quedar mal. No le preguntes, bueno, ¿y por qué en la Luna y en Marte, que llegaron la misma cantidad de cometas de bombardeo masivo, no tengo agua y aquí sí? Porque allá no hay océanos y aquí sí. Mejor no se lo preguntes, ¿no? De todas formas, más allá de esa pregunta, esto tiene un problema, que es que cuando usted saca la proporción de deuterio y hidrógeno en la Tierra, le da por aquí. Cuando usted saca la proporción de deuterio y hidrógeno de los distintos planetas, te dan muy por debajo. Y cuando sacas de los cometas, te da intermedio. Entonces, ¿de dónde vino el agua de la Tierra? No es tan simple como que tú me digas que el agua de la Tierra vino porque el planeta se formó y atrapó el agua. Así, porque se formó el océano. Porque debió haberse salido junto con la atmósfera. Entonces, eso no está muy claro. Esos son problemas abiertos y afortunadamente que siguen estando abiertos para que nuestra generación de astrónomos más jóvenes le den respuesta. Nosotros no hemos querido resolverlo en esta generación porque si no ellos no tendrían trabajo más adelante, ¿no? Bien. Cuando el polvo de los cometas y las partículas de polvo quedan dando vueltas, porque ya dijimos que dibujaban, ¿verdad? Dibujaban la órbita. Entonces quedan en la órbita las partículas. El cometa en pases sucesivos desaparece o viene una vez y se va. Y si por casualidad la Tierra atraviesa esa región, barre o atrapa las partículas. Esas partículas las vemos entonces como lluvias de estrellas. Entonces todas las radiantes meteóricas coinciden, ¿verdad?, con determinadas órbitas de cometas. Eso ya lo saben ustedes. ¿Cuándo son más intensas? Bueno, cuando de casualidad la órbita pasa justo, ¿sí? Las órbitas siempre están ahí, las radiantes meteóricas. Pero hay ocasiones en que el cometa acaba de pasar por ahí, entonces está más lleno de partículas, entonces son más intensas. Como en el caso de las Perseidas del 97. Eran más intensas porque acababa de pasar el cometa. Entonces eso estaba lleno de partículas. ¿Y quedan partículas ahí de los cometas atrapados? Sí, es posible que sí. Entonces entran esos meteoros y cuando caen a la Tierra, algunos de ellos quedan en la Tierra como si fueran meteoritos. Y se consiguen algunos. Por ejemplo, este es el famoso meteorito de Namibia. No me acuerdo cómo se llama ahora. Y entonces uno puede
ver la composición química de los meteoritos y compararlos para las distintas clases. Hay distintas clases de meteoritos y hay una clasificación como la clasificación de la roca. Algunos de esos meteoritos se conservan. Por ejemplo, yo tengo aquí uno. ¿Okay? Este es un meteorito, este es un lito siderolito y este es un pedazo del de Namibia. ¿Okay? Así que un poco para que lo toquen y jueguen con él. No intenten arrancarle un pedacito porque es sumamente duro. Se van a quedar sin uñas. Ya me ha pasado. Es sumamente duro. ¿Cómo sabemos que es un meteorito? Hay dos aspectos distintivos, la cantidad de níquel. Una forma de hacerlo es por espectroscopía Moser-Bauer, que te da la cantidad de níquel exacta, la proporción níquel-hierro. ¿Okay? Pero hay otra característica distintiva. Su fotografía en el microscopio electrónico muestra unas líneas de estructura metálica que se llaman las líneas de Whittaker. Y eso es lo que lo hace distintivo. De manera que estoy seguro que las dos muestras que les he dado es precisamente de meteorito. Si ustedes ven estas especies de vesículas, ¿verdad? Es la misma que ustedes habían observado sobre la superficie de uno de los meteoritos que les di de muestra. ¿Ves? Eso es característico de un meteorito. Creo que hay un colega en Barquisimeto que colecciona meteoritos y tiene la mayor colección de meteoritos de Venezuela. No me acuerdo cómo se llama, tiene más de 100 meteoritos. Es muy fácil encontrar meteoritos, solamente hay que buscarlos adecuadamente. ¿Sí? Meteoritos hay en todas partes, porque caen muchos en realidad. Claro, en las regiones donde están intervenidas por la ciudad es más difícil encontrar un meteorito. ¿Sí? Yo les comentaba hace poco que uno puede hacer una curva de reflectancia. Entonces, cuando la gente hace una curva de reflectancia del asteroide Vesta y hace una curva de reflectancia del asteroide 19 Fortuna, uno consigue que estos son los puntos, esto en rojo es la curva del 19 Fortuna y este es de 4 Vesta. Entonces, a este meteorito de la Antártida de 1987, al F-87503 y el Murchison, ambos en el Museo Británico, le hacen la misma curva de reflectancia y se consigue esta curva. Oye, no es exactamente la de Vesta, oye, pero se le parece mucho. Entonces, la mejor conclusión es que este objeto provino de Vesta. ¿Ves? Y lo mismo se sabe de este objeto, lo más probable es que venga de 19 Fortuna. Y cuando uno va a 19 Fortuna o va a Media Vesta, uno se consigue con que tiene un cráter de impacto gigantesco. ¿Será posible, digamos, que un fragmento de los que chocó contra Fortuna o contra Vesta se haya desprendido y después la Tierra lo haya atrapado en su paso alrededor del Sol como atrapa las partículas de los cometas? Es posible y el resultado es que tenemos estas curvas de reflectancia. Las curvas de reflectancia no son unívocas. Hay que tener cuidado con eso. Si dos objetos podrían tener, dos objetos de distinta composición química y tener la misma curva de reflectancia. Pero es muy difícil que la curva de reflectancia sea la misma para para una región tan ancha de longitudes de onda. De manera que la gente está más o menos convencida que efectivamente ese asteroide viene de Vesta. De hecho, hay una misión enviada que se va a enviar a Vesta específicamente. Sí, porque se han conseguido muchos meteoritos en tierra que se parecen a Vesta. Y entonces la pregunta es, bueno, pero si chocaron con Vesta y Vesta se desprendió un bojote de cosas para acá, ¿sí? Y se sabe la composición de los meteoritos, entonces parece que Vesta tiene algunas particularidades. Por ejemplo, ¿será hueca por dentro? La gente se lo pregunta, ¿ves? Porque debió haberse destruido con el impacto y no lo es. Esto es una foto de una colección de meteoritos del Museo de Barcelona, en España, y ustedes pueden ver, si quieren un museo online de meteoritos, ¿quieren ver meteoritos? Métanse aquí, casameteoritos.es, y entonces ellos tienen una colección con fotos es como si visitaras el museo, y puedes ver los distintos tipos de meteoritos. Es muy importante que tengas una colección que veas esos meteoritos, sobre todo si tienes la curiosidad algún día de encontrar un meteorito, porque la morfología ya te da una información apreciable, ¿no? De los meteoritos. Él inclusive da algunos tips de cómo encontrarlo. Me comentaba nuestro colega
que efectivamente esos meteoritos eran metálicos. Por eso yo te digo que son sideritos, ¿ves? Son de este que... Hay algunos meteoritos que son condritos, ¿ves? Y son de tipo carbonáceo. Estos son más difíciles de encontrar. Los hay más, pero se requieren más pruebas para estar seguro que no me confundas un condrito con otro mineral. ¿Sí? Y me van a preguntar ustedes, profesor, ¿y usted cómo ha encontrado meteoritos? Pues inclusive encontré uno aquí en Vigirima, que está, si ustedes buscan en la web van a encontrar que el meteorito de Vigirima que nosotros caracterizamos y todo, y está publicado en Journal of Planetary Space Science. Hay 2 trabajos que hicimos con Ernesto Palacios Prus, que ya murió en el Centro de Microscopía de Mérida, sobre meteoritos. Y yo los encontré en Vigirima. Claro, yo he tenido la suerte de encontrar algunos meteoritos, porque colecciono minerales hace mucho tiempo. Entonces, si tú coleccionas minerales, puedes identificar cuando algo es un meteorito o no. ¿Ves? Y además, tengo muy buenos amigos, y una de las cosas que hicieron uno de mis amigos fue regalarme unas tectitas. Tenía 3, pero creo que le regalé una a un amigo, creo que fue al profesor Maldonado, le regalé una. Esto que les voy a pasar son 2 tectitas. Ustedes por ahí tienen el meteorito, ¿no? Sí, lo cargan por ahí. Estas son 2 tectitas. Las tectitas se supone que es polvo de meteorito mezclado con material terrestre. Cuando un meteorito impacta en la Tierra, levanta material que se funde y forman estas rocas vítreas que se consiguen en los desiertos. Estas dos, junto con la que le regalé al profesor Maldonado, son del desierto de Arizona, que ya casi no hay, porque obviamente la gente la fue a buscar para después comercializar con ella. Estas del desierto de Arizona se dice que pueden ser los rastros que quedaron del impacto del cráter de Chicxulub. Así que lo que ustedes tienen en la mano pudiera ser los testigos mudos de la explosión que acabó con los dinosaurios hace 4.600 millones de años. Yo creo que yo te regalé una de estas. Tú la debes tener, porque yo te la regalé hace años, antes de irme yo a Canarias. Sí. Bien, y entonces, claro, como constantemente caen y acabó con los dinosaurios, la gente comienza a preguntarse, oye, ¿y no vendrá un asteroide de esto y chocará con nosotros? Y comienzan a catalogar los asteroides tan cerca de la Tierra que se llaman NEOs. Hay varias familias. Lo de las familias son simplemente nombres en función del tipo de órbita y su distancia. Están los Apolos, los Atenas, los Amor y los objetos internos, los que son aún más internos, que tienen otro nombre. Le llaman Ios. Hay muchísimos, no se saben cuántos hay. Por ejemplo, los Apolos se conocen muy bien, se conocen ya el 62% de ellos. Y de los otros se conocen mucho menos. De los que tienen entre menos de una unidad astronómica casi no se conocen. Aquí en este cuadro comparativo, que no se ve muy bien y que pido disculpas, están la mayoría de el tamaño y su posible fecha de paso por de máximo acercamiento a la Tierra. Creo que el próximo que vamos a tener, esto fue en el 2010, estamos en el 2014, que no me acuerdo cómo se llama, pero tenemos 2 objetos bastante grandes, ¿no? Que parece que van a acercarse a distancias menores que la distancia de la Luna. Pero no se angustien. Si son objetos metálicos o duros, la fuerza de marea lo tiene que fracturar. ¿Ves? Entonces, mucho antes de que el objeto impacte en la Tierra, se fractura en varios pedazos. Esta es otra representación, ustedes la pueden conseguir, hay una página web de la NASA donde ellos hacen el seguimiento, y aquí está la estadística de los próximos objetos, ¿no? Creo que el próximo es el 2034, creo que es, ¿sí? 2034, 2032, algo así, ¿no? ¿Sí? Creo que todavía lo vamos a ver nosotros, eso es dentro de 15 años, ¿no? Bien, los troyanos, que son otros objetos, son los que están en los puntos de Lagrange, son demasiados. Hay alrededor de 1 millón de troyanos. Porque son objetos muy pequeñitos, ¿ves? Tienen que ser muy pequeños, pues si fueran más grandes, no serían estables en la órbita. La Tierra, como yo les comenté la vez pasada, tiene un objeto de 300 metros. Puede que haya otro, pero hasta ahora se sabe que hay uno de 300 metros de diámetro. Marte tiene 2, el Eureka y el 1998. Esta es más o menos
la representación de cómo serían las órbitas de los troyanos en función de los de Júpiter. Como ustedes ven, Júpiter tiene centenares de miles de troyanos. Son objetos muy pequeños. Aquiles, que es uno de los más grandes, tiene apenas 135 kilómetros. Y Héctor, que lo pusieron en honor al profesor Maldonado, tiene 101 kilómetros. Como ustedes saben, por este lado están lo que llaman los troyanos propiamente dicho, los aqueos y los troyanos. Creo que los troyanos son estos y por aquí están los aqueos. No son los únicos. Fíjate bien, hay troyanos que aparecen en puntos de Lagrange entre Saturno y Tetis. Saturno y Tetis tienen como troyanos a Telesto en L4 y a Calisto en L5. Saturno y Dione, que forman un sistema de dos, entonces tiene Helena en L4 y Polus en L5. Habría que, si ustedes ven en la lámina nuevamente, verán que Dione y Saturno son más o menos grandes, pero Helena y Polus eran chiquiticos en comparación con ellos dos, entonces son troyanos de ese sistema. ¿Sí? Neptuno tiene bastantes troyanos, hay como 10 que han identificado. Es más fácil identificarlo en Neptuno porque Neptuno está muy lejos, ¿eh? Entonces es muy fácil no confundir los troyanos de Neptuno. Mientras más lejos esté el objeto, más fácil es encontrar a 60 grados los que se mueven con él. Los objetos más cercanos es muy difícil. Entonces, claro, como yo soy un transportador de dudas, le hago la siguiente pregunta. Bueno, ¿y el elusivo Mercurio no tendrá troyano? Porque la Tierra tiene. Debe haber un troyano de Venus y de Mercurio. ¿Por qué ha sido tan difícil encontrarlo? Pues está muy cerca, ¿eh? Y a 60 grados del Sol es difícil encontrarlo. Entonces habría que buscarlo. No les extraña que aparezca un objeto cercano de un troyano de Venus o de Mercurio. Sería bien interesante. Bien, sobre el origen y evolución del sistema solar, bueno, yo no quiero aquí alargarme mucho en consideración con ustedes, pero como quiera que esta clase tiene que ser autocontenida para efectos de la televisión, entonces voy a referir que las hipótesis que tenemos de formación del sistema solar es la famosa hipótesis de Laplace, ¿sí? Y la misma hipótesis de Kant. Ya Kant y Laplace habían propuesto la hipótesis de que los planetas se formaban por la contracción de una nube de gas que al estar rotando, ¿sí? Simplemente los objetos que quedaban allí iban más masivos, iban barriendo y aglutinando a su alrededor y formaba el sistema planetario como lo conocemos. Estos detalles de la formación del sistema solar los vamos a estudiar después cuando veamos la formación estelar. Y esa es la razón por la cual no quiero abundar en la física de lo que está aquí, porque para hablar de la formación de los planetas necesitamos pasar por la fragmentación y el colapso de nubes protoestelares. ¿Sí? Y mostrarles a ustedes cuáles son las evidencias que sustentan esta hipótesis. Porque en la época de Kant y de Laplace esto no era más que una idea. Les comento que cuando Laplace muestra su teoría, lo publica en forma de libro. Y claro, ustedes saben que Laplace, junto con todos los científicos de la época contemporáneos de Napoleón, se reunían con Napoleón porque ellos estudiaron con Napoleón. Napoleón era oficial de artillería, como ustedes saben, y él estudió en la escuela de ingenieros, y los que eran civiles también estudiaban en la escuela de ingenieros, de manera que eran condiscípulos. Bessel, Fourier, todos ellos, tú los ves con uniforme de oficiales del ejército. De ahí viene ingeniería civil e ingeniería militar, de ahí vienen esos términos. Entonces, Pierre-Simon Laplace le obsequia el libro a Napoleón, y Napoleón le dice escéptico, estimado Pierre-Simon, me han dicho usted que ha escrito un bello libro donde usted nos muestra el origen del sistema solar y el origen del mundo sin mencionar ni una sola vez al Creador. Y le mira de manera escéptica a Laplace y le dice, resulta, Su Excelencia, que no he requerido tal hipótesis para poder explicar el origen del sistema solar, ¿no? Entonces, claro, hay un poco de esto. Hoy se nos antoja, a la vera del conocimiento actual, con la muy buena pregunta que nos hizo nuestro colega Robledo la vez pasada, ¿sí? Si en verdad nos necesitamos el Creador para poder explicar el milagro de que los planetas internos sobrevivan al famoso migración de los planetas exteriores hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Entonces, claro, los modelos de formación de planetas muestran que Júpiter y Saturno tenían que haber estado mucho más cerca de lo que están ahora. Pero si eso es así, los planetas terrestres no hubiesen existido.
Entonces, parece ser que finalmente tenía razón Napoleón, ¿no? Vamos a tener que introducir la hipótesis de Dios en algún momento para poder explicar el origen de la Tierra en el sistema solar, ¿no? No está muy claro los modelos, parece que no coinciden. Las resonancias de la formación de Júpiter y Saturno muestran que se tendrían que formar planetas del tamaño de Júpiter o mayor a distancias más cercanas del Sol, a menos de una unidad astronómica, como se ha observado en otros planetas extrasolares. A la vera de lo que sabemos hoy en día no tenemos mayor idea de ello. Bueno, y con esto casi que voy a cerrar para mostrarles nuevamente que la superficie de los distintos planetas, de las que podemos mostrar, y cómo se verían, cómo se motivaría el estudio de estas cosas por los astrónomos, digamos, que no viven en los observatorios astronómicos o que no laboran en los observatorios astronómicos. Es decir, todos ustedes pueden observar con los telescopios que tienen, con toda seguridad Titán, ¿no? Con un poco más de suerte y de manera fotográfica es posible que veas a Rhea y a Diones y que veas los 4 satélites galileanos. Si te metes en esta, en la IOTA, en esta página, ¿sí?, que es la página de la IOTA, te aparece la ocultación de estrellas por la Luna, la ocultación de estrellas por asteroides, y ahí puedes hacer distintas contribuciones, ¿sí? Y piden la contribución de los astrónomos de todas partes del mundo, por eso se sigue haciendo. En el material que ustedes se grabaron está el software que te permite simular la posición de Júpiter y de los satélites de Júpiter. Y entonces una parte de la práctica que les iba a pedir era eso, que usen el simulador para saber cuándo pasa los satélites, cuándo transitan delante, cuándo transitan por detrás de Júpiter, cuándo hay ocultación, y que puedan observarlos con sus telescopios, pues estoy seguro que con cualquier telescopio pequeño lo vas a poder observar. Y luego los fenómenos lunares, fíjense, este es un cráter lunar. Y esto era lo que yo les comentaba, ¿ves? ¿Cómo se rellenó esto, vale? ¿Dónde está la lava que lo rellenó? ¿Cómo se formó eso? De que el Sol en su radiación, ¿sí? Ajá. El Sol radia y en la, digamos, a la distancia de la Tierra, ahí nosotros tenemos una radiación que tiene una temperatura de 23 grados centígrados. Usted sale de la atmósfera y usted afuera tiene en la zona iluminada 23 grados centígrados. Por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional. Si usted le da alguna sombra, o sea, los paneles solares están del lado del Sol a 23 grados centígrados, pero del lado de sombra la temperatura baja a menos 200 grados centígrados. La Luna le ocurre eso cuando hay un eclipse, que la Tierra se le pone al frente de la radiación solar. Entonces tapa al Sol. La Luna no recibe durante ese tiempo, pero entonces esa superficie que tiene una temperatura por encima de cero baja a menos 200 grados centígrados. Entonces esa piedra o el material que está ahí se resiente y puede ser que la temperatura logre resquebrajarla y ese ejercicio, ese latido, pueda ser lo que contribuye a la evaporación, o sea, a la erosión, pues que esa era puede producir una pulverización de ese material. Sí, es un mecanismo plausible. La pregunta que yo me haría es, eso debe ser igual para todos los puntos de todos los cráteres. ¿Cómo es que hay cráteres donde no lo observo y cráteres donde sí? Entonces... Porque eso lo vemos del lado visto de la Luna. Pero igual. Si eso...
si esto fuera debido a eso, primero no explicaría por qué la superficie es tan uniforme. Deberíamos ver una especie de regolito que no veo. Eso evidentemente se llenó, eso es un material completamente fluido, que no es el caso, ¿no? Es plausible el mecanismo para explicar lo que él menciona. Dice, los cambios importantes de temperatura pudieran fraccionar los materiales. Pudiera ser. Yo no estoy muy seguro. No estoy muy seguro. Si el cambio de temperatura fuera así, entonces, si eso fuera exactamente así, lo tendrías en todo el sistema solar, para empezar, que no se ve. Entonces, que no se ve, es decir, no tendrías rocas. Pues. Y luego, esta superficie fluida que ves aquí, la ves solo en muy pocos cráteres. Ese es el punto. Por eso yo los invito, antes de que adelantemos hipótesis, porque si no caemos en lo... tu punto de vista me parece muy interesante y te lo agradezco mucho porque enriquece. Pero yo te invitaría a que miráramos la Luna más seguido. Es decir, tratemos de unir nuestras teorías con las observaciones, para darnos cuenta que en la mayoría de los cráteres no pasa esto. De hecho, les dejo ahí como ejercicio para todo el mundo que me diga exactamente qué cráter es, porque no son todos. Ese es el punto. Allí mientras estaba conversando ahorita, lo que decía era, bueno, mira, y si hablamos de que un objeto impactó la Luna, y gracias a ese impacto se perdió la atmósfera que tenía previamente y donde sí existían vientos, pero seguimos con el mismo problema. O sea, las elevaciones van a hacer que sirvan de barreras a los vientos para poder trabajar. Seguimos con... Sí, yo lo que quiero transportarle a ustedes las preguntas no es para yo decirles que haya una respuesta. Me parece muy plausible el planteamiento del colega, me parece plausible. La pregunta que yo le vuelvo a hacer es, la respuesta no es tan sencilla, o sea, es un buen indicio, una buena hipótesis de trabajo, pero hay que refinarla un poco más, porque si fuera así, se observaría en todas las... y no se ve. Y ese es el problema, que la naturaleza parece que se resiste constantemente a los modelos que nosotros pretendemos imponerle, ¿no? Y eso es precisamente lo bonito de la observación astronómica y en general del mundo de la ciencia, donde nosotros sometemos constantemente a contraste nuestras ideas que tenemos sobre el universo. Y de eso se trata, ¿no? De esa búsqueda permanente. De todas formas, aclaremos lo siguiente, ¿no? La temperatura promedio, oye, del medio interestelar, es decir, fuera de la Tierra, es muy cercana a 273 Kelvin por debajo de cero, o sea, menos 273. ¿Ok? Y donde le pega el sol, tú no puedes hablar de temperatura. En los paneles solares, cuando tú hablas de temperatura de un panel solar, es una temperatura efectiva, no es temperatura de termómetro. O sea, yo lo invito a usted, agarre un termómetro y trata de medir la temperatura un día soleado. El termómetro de mercurio le va a reventar. La temperatura supone equilibrio térmico. Si usted tiene un flujo de radiación que le está llegando del sol sobre un panel solar, usted ahí no puede hablar de temperatura porque no hay equilibrio térmico. Entonces la gente lo que dice es, la temperatura de la radiación es el número que tú quieras poner, ¿ok? Pero la temperatura de radiación. Pero si no hay equilibrio térmico, tú no puedes hablar de temperatura. Por eso es que ya hay cosas tan absurdas. El gas en ese tubo de neón que usted ve allí, está a la temperatura de 400 Kelvin. Tú dices, bueno, ¿y por qué no se revienta el vidrio o se funden los conectores? Porque la temperatura del gas no es lo mismo que la temperatura macroscópica del termómetro cuando tú la pones en los contactos. Son otras cosas. Esa es la temperatura de equilibrio, ¿ves? La temperatura de equilibrio térmico. Si tú agarras la presión de ese gas, el volumen de ese gas y usas la ecuación de estado, que vimos en bachillerato, P por B igual a nRT, despejas T y te da 400 Kelvin. Pero eso no quiere decir que sea la temperatura de un termómetro cuando lo pones allí. Lo mismo, la temperatura de un fuego, de una llama, no es la temperatura de termómetro.
¿Entiendes? Entonces, hay que entender que cuando hablamos de temperatura las cosas se complican más. De todas formas, esa diferencia de temperatura en base a la energía radiante que tú señalabas pudiera tener un efecto en la formación del rigolito marciano. E indudablemente lo tiene, yo no lo pongo en duda. ¿Será ese efecto suficiente para volatilizar y dar esta sensación de uniformidad? No lo sé. Claro, alguien, y es lo que algunos estarán pensando, dice, no, es que esa superficie no es completamente pulida. Lo que pasa es que las partículas son tan finas que vistos desde afuera da una reflexión especular. Como de la misma forma que cuando vas por una autopista y hay luz solar, ves como un espejismo, como si la superficie fuera pulida y da una reflexión difusa. Es una reflexión difusa que en todos los sentidos y da esa imagen especular que está allí. Sí, ciertamente. Yo los invito a cuántos cráteres son así en la Luna, qué características tienen, que podemos nosotros concluir de la observación simplemente de la Luna. Y lo mismo pudiéramos hacer con la observación de las manchas solares, haciendo un mero ejercicio de geometría, estimar el tamaño aparente de las manchas solares, sabiendo la distancia media de la Tierra al Sol, ¿sí? Y sabiendo las características de tu telescopio además, ¿no? Y entonces dar unas ideas de cómo evolucionan los campos magnéticos. Hay muchas cosas que podemos hacer. Bueno, yo creo que con eso pudiéramos nosotros terminar comentándoles de que hemos descrito el sistema solar y sus componentes, enfatizando cuáles son los procesos colectivos más que los procesos individuales. Y hemos omitido los detalles de cómo hemos llegado, de cuáles fueron los ingenios espaciales y la tecnología que nos ha permitido hacer esas observaciones, porque no es el objetivo de este curso. No es un curso de historia de la técnica, ni de la tecnología, ni de los logros tecnológicos humanos, sino un curso de el conocimiento de la astronomía. Y por último, les comento que uno pudiera estar tentado a mostrar una colección cada vez más actualizada y creciente de imágenes del sistema solar que poco contribuyen, digamos, a entender cuáles son los procesos físicos que están involucrados. ¿Qué vamos a hacer en las próximas sesiones? Vamos entonces a abandonar lo que hemos visto del sistema solar para adentrarnos entonces en las características observables de las estrellas. Y análogamente, como lo hemos hecho hasta ahora, tratar de enfatizar qué conclusiones sacamos de las observaciones, cuáles son los supuestos de las teorías y cuáles son los modelos con los cuales nos aproximamos para dar una idea más o menos explicativa. En el entendido que todo esto es una gran aventura del pensamiento humano, donde cada vez son los modelos y las ideas las que son contrastadas por las experiencias. Y viceversa, las experiencias y observaciones son fuentes para nuestra imaginación y mejorar los modelos y la comprensión del universo. Buenas tardes.